Hola y bienvenidos. La serie sobre narcotráfico internacional es un ambicioso y violento retrato del negocio de las drogas. La serie no sorprende pero igual atrapa, y tiene algunas interesantes ideas narrativas. La ambición no era pequeña. Allí donde la mayoría de las películas y series sobre el narcotráfico se centran en casos y locaciones específicas y particulares, 000, la nueva miniserie de Amazon Prime, se acercó desde un punto de vista casi opuesto: global, económico, macro. El truco consiste en hacer las dos cosas a la vez: un drama humano sobre narcotraficantes y sus negocios, y en un segundo plano, una mirada más abarcadora a la industria internacional del tráfico de drogas. El resultado quizás no alcance a cubrir esas ambiciones, pero la experiencia es sin duda atrapante. De algún modo, es un acercamiento más similar a la película Traffic que a la serie Narcos. 000, una producción básicamente europea sobre la novela homónima de Roberto Saviano. Cuenta 3 historias interconectadas entre sí, a través de un cargamento de cocaína que parte en barco desde México a Italia. Este viaje transforma la miniserie, en cierta manera, en una road movie, transformando la propia lógica de una narración serial, de un modo que la volverá diferente a la mayoría. Eso genera un producto audiovisual con buena cantidad de personajes importantes y un desarrollo paralelo que conviene mirar con mucha atención, si no se quiere perder nada de su complejo entramado de traiciones. Por un lado está la parte italiana, la mafia calabresa, que es la que hace el pedido de 5 toneladas de cocaína desde México, y que atraviesa tensiones internas entre las familias, y aún en el seno de la propia familia, que está a la cabeza entre el abuelo Don Minu y su nieto Stefano, lo cual lleva a que un sector de esa mafia no quiere que el cargamento llegue a destino. Por otro lado, y casi como una película aparte dentro de la serie, está el segmento mexicano, que es el que origina el drama, pero que raramente se mezcla con los otros. Allí hay otra guerra de poder entre los poderosos Leiva, traficantes reconocidos de Monterrey, y un ejército paramilitar que pasa de perseguirlos a asociarse a ellos, siendo, en algún modo, su fuerza de choque. El enlace literal y dramático entre ambos grupos es la familia Lingua, empresarios transportistas de Nueva Orleans, que son los intermediarios de estos envíos a través de su flotilla de barcos. Como muchos saben, la cocaína se mueve de acá para allá, escondido dentro de productos comerciales y mezclados con otros productos de consumo legal, en enormes contenedores que atraviesan el océano, y ellos, delincuentes de guante blanco, se encargan de ese no menor asunto. Edward es el padre de la familia, mientras que Emma, su hija, es su heredera natural, ya que su otro hijo, Chris, es un muchacho alejado del negocio por su frágil salud. Una serie de violentas situaciones que tiene lugar en el primer episodio cambiarán los planes de todos, de los Lingua, especialmente de Chris, que deberá involucrarse en el negocio familiar a su manera, de los narcos militares mexicanos, que comandados por el violento y religioso Manuel Contreras, van creciendo en la estructura de poder local en Monterrey, mediante acciones inusitadas y brutal violencia, y de los veteranos y más jóvenes miembros de la Drangheta, que reinterpretan las viejas disputas generacionales de estas organizaciones. 000 se las arregla muy bien para cruzar las 3 historias. Los 2 muy violentos primeros episodios, dirigidos por Stefano Sollima, son los que más cruzan su narración, yendo y viniendo por distintas locaciones, dando a conocer los personajes y los desafíos que atraviesan. Pero no es un sistema narrativo de ida y vuelta permanente, sino que se toma su tiempo en cada locación, y después del segundo, cada vez más los episodios se caracterizan por hacer ejes, siempre en relación y sin descuidar a los otros. Los 3 episodios del medio, dirigidos por Janusz Mitz, ponen más el acento en el viaje de la embarcación en sí, y en los sucesos que viven cuando son desviados a África. 2 de los últimos 3, como algunos sabrán, fueron dirigidos por el argentino Pablo Trapero. Son también específicos en sus locaciones, mientras que en el último, también suyo, se convierte en el recorrido mundial y muestra la violencia más extrema. El mundo que describe 000 no llega a ser del todo novedoso, pero el equipo creativo, armado por los italianos Leonardo Fasoli y Sollima, junto al mexicano Mauricio Katz, es tremendamente eficiente en su trabajo. La serie se mira de corrido, es atrapante, por momentos grotescamente violenta, y tiene un look que se podría definir como realismo de alto contraste. Esa suerte de naturalismo esterilizado, muy usada en las series y que parece venir de la matriz plantada años atrás por la película Ciudad de Dios, un estilo que apuesta a ser creíble y callejero, pero con una puesta en escena por momentos excesivamente preciosista
especialmente en lo ligado al uso estético de las locaciones, un detalle no menor que le da a la miniserie una cierta melancólica elegancia, es que la música incidental está compuesta por Mogwai. Hay otra particularidad que llama la atención a los que se interesan, como yo, en los experimentos narrativos. Constantemente, la serie apuesta a precisos y específicos flashbacks, que son apenas señalados con una cámara lenta, y que en general se usan para conocer líneas narrativas paralelas. Esto es, cuando dos personajes se separan, la serie sigue a uno de ellos hasta que se reencuentran, para luego volver al punto en el que se separaron y contar lo que pasó en el otro lado del relato. Es un sistema ingenioso, no es original, pero tampoco es muy usado en las producciones, pero al final se vuelve un poco mecánico. Algo similar sucede con las constantes traiciones entre los personajes. Llega un momento en el que se vuelve tan constante, traición sobre traición, que ya no sabemos muy bien quién juega para qué equipo. La miniserie de Amazon no es lo profunda que podría ser en cuestión. Entendemos cómo funciona el negocio, pero con el correr de los episodios son más y más importantes los asuntos familiares, pero sirve como muestrario dinámico de una industria, en el que los consumidores o pequeños traficantes parecen del todo desconectados. No son un tema, algo similar sucede en la propia miniserie. El consumo es un tema que está fuera de campo. Las consecuencias humanas del negocio no existen para los personajes, salvo que sean amigos o a veces familiares, los que corren peligro de muerte. Eso hace que finalmente lo que estemos viendo sea una gran cantidad de personajes nefastos y miserables, de asesinos crueles y brutales. Y eso vuelve difícil que el espectador pueda defender o identificarse con alguno de ellos. No hay héroes, solo personajes con algunos códigos éticos un poco más elevados que los otros. Pero eso no es suficiente ni para calificarlos como antihéroes. Es un mundo brutal y salvaje, que funciona aun cuando todo parece salir mal, y que seguramente seguirá funcionando, si es que el mundo sigue girando como hace una semana. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, espero que les haya gustado el video. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es tu opinión sobre la serie 000 y si esperas una segunda temporada, qué es lo que te gustó y lo que no te gustó de la serie. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos para que conozcan esta información. Sin más por el momento, me despido de ti, pero sin antes desearte una excelente semana. Chao, chao.